Bienvenidos a su programa Los Años Dorados. Los Años Dorados está dedicado a personas, les llaman de la tercera edad, pero no porque seamos de tercer nivel, sino básicamente es una forma cultural de identificar a las personas que son de 60 y más. Pero hay que aclarar algo, las personas mal llamadas de la tercera edad tienen mucho que dar. Son gente que ha tenido mucha experiencia, que ha tenido un mundo muy amplio, de acuerdo a lo que ellos se dedicaban, que si eran empresarios, si eran agricultores, de lo que tú fueras, incluso, ¿por qué no? Obreros de las maquiladoras, todos tenemos una historia, todos tenemos que llegar a una historia que contar más adelante de nuestra vida. Si tú estás joven, te vas a acordar de que nosotros en este momento te dimos un recordatorio que pronto llegarás a la edad de la tercera edad, como le llaman, y tenemos que estar bajo el servicio de nuestro Señor Jesucristo. A Él vamos y con Él nos encontraremos al final de nuestro camino. Pero los años dorados no es el final. A Dios le gusta dar cosas buenas a sus hijos y lo hace no solo para que las disfrutemos, sino para que las compartamos. En 2 Corintios 9, 8, 11, vemos que Dios a lo largo de nuestra existencia nos suple lo suficiente para cubrir nuestras necesidades y desea que al recibir nos motive para buscar oportunidades para hacer ayuda para nuestro prójimo en su nombre. Fíjense qué compromiso tan importante. Entonces, al compartir con los demás en lugar de acumular riquezas que se van, ¿sí? Incluso platicábamos, como decía un escritor, hasta ahorita no vemos una funeraria, unas honras fúnebres o en su defecto una carroza que lleve una casa, una mansión o todas sus riquezas acumuladas, ¿no? El Señor nos dice que las riquezas principales son las que hacemos por nuestro prójimo en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, dicho eso, el Señor, al compartir con los demás, en lugar de acumular, estamos afirmando que confiamos plenamente en Dios y que Él proveerá también para nuestras necesidades futuras. Creer que Dios puede hacer que toda gracia abunde para sus hijos, de manera que siempre, con toda circunstancia, tengamos todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, dice 2 Corintios 9, 18. Al decir esto, para Dios es un acto de justicia el hecho de que compartamos con otras personas lo que Él nos provee. La generosidad que proviene de Él abre la puerta para que otras personas disfruten de sus bondades. Esto resulta en acciones que den gracias a Dios y le den reconocimiento de que Él es el dador de todo lo bueno y de toda buena dádiva, como dice la Escritura. 2 Corintios, ahí 9:11, pero si damos de mal forma, ¿qué es lo que pasa? Y a regañadientes, como decimos aquí en el norte, entonces debemos evaluarnos cuál es nuestra relación con Dios verdaderamente. Si nosotros somos reacios a no ayudar a los demás, o simplemente vemos en los semáforos mucha gente con necesidad y pensamos, no, pues es que va a ser para droga, nos justificamos y no damos. Pero a nosotros que no nos importe, tú simplemente da, que el Señor está bajo control de esa persona. El Señor nos dice que demos. Entonces, eso no es asunto que nos interese a nosotros. Simple y sencillamente tú cumple con el dar. Ayuda a una persona que te solicite ayuda. Pero vamos a ver, la generosidad que sale de un corazón, es muy importante señalar es un corazón agradecido, no se puede controlar. Si compartimos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones y nuestros recursos económicos con los demás, es la seguridad de que siempre habrá suficiente, porque está Dios en control de las cosas. Si damos con manos abiertas, es porque Dios así nos bendice. Y si su mano nunca se cierra, porque Él se va a cerrar la de nosotros. La generosidad del verdadero cristiano debe reflejar el corazón de Dios. Él se involucra activamente
en nuestra vida. Cuando necesitamos ánimo, nos da una palabra de aliento a través de su palabra y a través de un hermano. Hola, tenemos unas preguntas para ti. ¿Crees que es importante estudiar la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios o simplemente un libro más? CCBM Master Seminary para eso está. Te invitamos a emprender un hermoso viaje a través de las Escrituras para conocer si es la Biblia ficción o verdad. Te esperamos 25.1. Bueno, pues con nuestro invitado especial a este programa de Los Años Dorados, contamos con la presencia del ingeniero Héctor Caballero. Él es ingeniero de electrónico, tiene 40 años en la industria maquiladora de servicio, tiene mucha vida que contarnos y sus experiencias dentro de tanto del ámbito personal como del ámbito laboral. Y pues es muy interesante tenerlo aquí con nosotros. ¿No te parece, Loida? Sí, estamos muy contentas de tenerlo aquí con nosotros y tendremos una historia muy agradable que escuchar, ¿verdad? Para que todos nuestros televidentes lo escuchen y conozcan de esta gran persona. Exacto. Muy Y amables, pues le ¿verdad? vamos a empezar de preguntonas, hermano. Bienvenida a las preguntas. Gracias. bien. Entramos con, ¿eres casado, hermano? ¿Cuántos hijos tuviste? Ya sabes que nos gusta saber qué está pasando con nuestros hermanos. Claro, sí, soy casado, felizmente casado, 45 años ya, con 4 hijos y con sus matrimonios y con 6 nietos, 3 nietos y 3 nietas. Así que Hermoso. muy balanceado todo, gracias a Dios. Ahí surge otra pregunta, hermano, después de toda la etapa que encierra nuestra vida personal, tanto de hijos, de papás, todo esa vorágine que nos lleva la vida, ¿verdad? De crianza Sí. de hijos, de todo esto. Me han hecho preguntas en lo personal, muchas personas que les dicen adultos mayores, que todos estamos dentro de esta edad, que nos dicen, ¿crees tú? Pues no, yo ya cumplí como hijos, ya mis nietos, pues yo ya no sé para qué estoy en este planeta, pues realmente no tiene caso. ¿Tú qué nos podrías contar o qué les podrías responder a nuestro público sobre eso? ¿Qué motivación le darías? Cuéntanos tu historia, hermano. Bueno, pues yo creo que hay mucho que dar siempre, no importa la edad. Ahora, yo en mi caso, pues empecé desde muy joven en la maquila, 2 años antes de terminar la carrera ya estaba yo de ingeniero y ya a los 33 años ya era gerente general de maquila. O sea, empecé muy joven, ¿verdad? Así que desde muy joven también ese es el mensaje para los jóvenes, ¿verdad? Que siendo joven puedes alcanzar metas que a veces otras personas no han alcanzado. Y pues bendito Dios que siempre nos guió por el buen camino y los anhelos y sueños que uno tiene en el corazón, el Señor te ayuda a que los logres. Y a pesar de que no había dinero suficiente, el Señor siempre proveyó para mis estudios, para todo. Gracias a Dios. Porque siempre estuve becado, ¿verdad? Siempre estuve becado en la universidad y todavía 2 años antes de terminar mi carrera ya estaba trabajando en la RCA. Y también la RCA me pagó parte de la escuela, así que pues realmente mis estudios fueron pagados, así que bendito Dios proveyó para todo eso. Así es, Y ¿verdad? fue bendecido en conocer muchos países. Y claro, tuve en varias empresas italianas, japonesas, finlandesas. Italia no me tocó ir, ya me escapé, no pude ir, pero Finlandia, estuve en una empresa finlandesa, estuve también en empresa japonesa, abrí la primera empresa de Yasaki aquí en Juárez. O sea, el Señor me ha permitido desarrollarme en muchos ámbitos, de electrónica, de automotriz, ¿verdad? Y alcanzar puestos muy importantes de gerente de calidad, de gerente de producción, gerente de planta. Y pues después de empresario, ¿verdad? Y como empresario pues también tuve oportunidad de desarrollar más talentos, ¿verdad? Porque uno de los talentos que empecé a desarrollar era de dar cursos de superación personal, lo cual yo no tenía pues la habilidad en un tiempo, pero pues Dios yo creo me proveyó esa habilidad para empezar a dar cursos a personas en México y Estados Unidos sobre superación personal de metas. Y pues aunque no hablaba un inglés perfecto, pero la gente me entendía cuando les daba un mensaje del corazón, ¿verdad? Y pues gracias a Dios
el Señor cambió mi rumbo. Yo buscaba el dinero, Sí, hermano. como muchos buscamos el dinero. Nuestro Dios a veces era el dinero. Haces a Dios a un lado, pero el Señor, yo digo que me emboscó y me hizo participar en un negocio donde se fomentaban los valores cristianos. Y ahí en un evento de negocios, entre comillas, el empresario dio su testimonio de vida, cómo él había sido sanado en una oración, había sanado de cáncer, y dijo, aquí el Señor me está diciendo que deben entregar su vida a Cristo. Y pasó la mitad del auditorio, y yo por adentro estaba enojado. ¿Por qué estos aleluyos están Qué bárbaro. si te trata de negocio, ¿por qué no están invitando a entregar a Cristo? Ay, estos señores. Yo molesto. Perdón que te interrumpa, hermano. Sí, hermana. ¿A qué edad conociste al Señor? A los 45 años más o menos. 45. Quiere decir que el Señor siempre está presente en nuestras vidas, porque los jóvenes es importante que vean que siempre se ha luchado, siempre se ha tenido una meta que seguir, Claro, ¿sí? Y claro. que el Señor a determinado tiempo tiene Siempre. su propósito para encontrarte. Así ¿Estás es. de acuerdo? Así es. De hecho, yo siempre fui una persona de fe desde niño. Yo era católico y yo quería ser sacerdote católico. O sea, había un llamado en mi interior, ¿verdad? Y yo sabía que Dios estaba conmigo. Yo siempre sentí que Dios estaba conmigo. Y como yo decía, siempre que le pedía algo al Señor, la mera verdad siempre me lo concedía, ¿verdad? Ujú. Yo recuerdo que cuando yo empezaba en los caminos de Cristo, me dijo el Señor, le dijo, lo que tu mamá y tu abuelita te enseñaron de niño estaba bien para aquella época, pero ahora yo te voy a enseñar cosas nuevas para que tú las enseñes. Entonces, de cierta manera, mi abuelita y mi mamá, en su manera, pues digamos, pues, rudimentaria, podríamos decir, me enseñaron una fe y me sembraron una semilla de fe en mí desde muy niño. Así que yo creo que yo siempre tuve fe, pero como les decía, llega un momento que después desvías tu camino y quieres ir por el dinero. Así es. Y el Señor me volvió a ubicar, a volverme a acomodar en el camino, ahí en ese lugar, como empresario, que buscaba yo ser un gran empresario y millonario. Lo que buscan todos los jóvenes, Lo hermano. que buscan todos jóvenes, los adultos también, los grandes. Sí. Hay gente que ahorita todavía Siguen la meta. mira es el dinero. Sí. Sin olvidarse que hay que buscar el reino de Dios primero y todo lo demás viene Por por añadidura. añadidura. Así es. Y eso es lo que yo quisiera enseñar a los jóvenes, porque a veces estás metido en trabajar por las añadiduras que se te olvida buscar el reino de Dios primero. Amén. Y pues en ese camino, ¿verdad? Pues ya cuando dijeron ahí en esa reunión, dice el Señor que hay más gente que tiene que pasar, pues pasó más gente a entregar su vida y dijeron, hay uno todavía que tiene que entregar su vida a Cristo. En ese momento mi corazón empezó a latir y dije, ¿No seré yo? ¿no seré yo? Pues pasé. Y yo era una persona muy dura, desde muy niño me enseñé a no llorar, a ser fuerte, a ser rudo. Y cuando paso y hago mi oración de fe, me entrego a Cristo, me solté llorando, no como un niño, como una niña. Lloraba y perdón, los mocos me colgaban, lloraba. Algo estaba pasando. Y ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pues yo entiendo que recibí el Espíritu de Dios en ese momento. Y yo ya volteé para atrás y que voy viendo mucha más gente. O sea, yo creí que fue el último. No, todavía pasó más gente atrás de mí. Quiere decir que ese día fue un día celestial, una cita celestial, porque mucha gente entregó su vida a Cristo ese día. ¿De qué años me estás hablando, hermano? Aproximadamente. ¿De qué año? ¿De qué Pues, años? ¿De qué año? Pues yo tenía como 45 años, fue cuando me entregué al Al Señor. más o Sí. menos. Tengo 68, 90s, 80s. como más o menos los 90, Sí. más o menos, Ok. ¿verdad? Y pues pero confieso que pues yo recibí a Cristo y mi vida hubo un cambio, yo me sentía diferente y todo, pero yo no hacía ningún cambio así muy radical todavía, ¿verdad? Pasan los años, yo había perdido a mi padre y me dolió mucho porque mi padre, cuando él murió, pues yo ni cuenta me di que estaba tan enfermo por andar metido en haciendo dinero y negocios y todo. Pues ya cuando me di cuenta mi papá se murió, yo tenía mucho remordimiento que no pude hacer mucho por salvar a mi padre. Murió muy rápido y yo tenía ese remordimiento. Pero después pasó el tiempo, ya me había yo vuelto a estar en negocios y mi madre se pone enferma y me la desahucian. Ella ya estaba en El Paso, Texas, como ciudadana americana. Y cuando estaba muy enferma, yo no sabía qué hacer.
había orado, me había peleado con el Señor y pues me volví a contentar, pero como yo decía, yo oraba por cosas para mí y me sucedían, pero cuando oraba para terceras personas no veía yo ningún cambio, ningún milagro. Entonces hablé con un amigo que era socio y le comenté mi pesar, mi problema, y me dijo, ¿ves a mi mamá? Y le dije, sí. ¿Cómo la ves? Muy bien, muy sana, muy fuerte. Hace 10 años le detectaron cáncer. Una vecina cristiana la llevó a una iglesia, oraron por ella hace 10 años y mira, sana. Dios la sanó. Dijo, yo no te voy a hablar de religión, yo no te voy a hablar de nada, doctrina ni nada. Yo nomás te digo hechos. Ella estaba enferma, oraron, se sanó. Yo te recomiendo que busques a un cristiano, ¿verdad? Y se me hizo extraño porque él había estado en el seminario católico y se salió. Pero él dijo, no te voy a hablar de religión, nomás te digo lo que sucedió. Y dije, voy a tomar en cuenta su consejo. Ahora el problema, como yo había sido una persona que siempre había pues alejado de los cristianos, hasta los insultaba y les llamaba aleluyos, dije, ¿dónde tengo amigos cristianos? ¿No te acordaste de Pablo, hermano? Sí. Pero entonces, total, exactamente, yo me sentía, como dice la hermana, yo era un Saulo de Tarso, así que igual, total, me acuerdo que había un amigo que tenía un compañero en un negocio, que él era cristiano y vivía en El Paso, y dije, pues está fácil hablarle, venga a ver a mi mamá, oré por ella. Claro. Pues nada, que cuando hablo con él, él estaba, pues mi esposa está enferma, no quiero salir, que esto, que el otro. Me puso 1000 peros para ir a ver a mi mamá. Entonces yo, al verme, y me decía, ¿y tú por qué no oras? Digo, yo oré, pero no he visto resultados. Entonces, pero el Señor es bueno, y me puso palabra en mi boca. Yo no leía la palabra, la verdad, pero entonces salió de mi boca esta. Le dije, cuando 2 o más se reúnen en el nombre del Señor, Él está presente. Y él se quedó viendo, no viéndome, oyéndome, porque estaba por el teléfono, y me dijo, oye, eso que acabas de decir, eso es bíblico. Y dijo, sí voy. Y siempre está presente, hermano. Y siempre está presente. Así es. Ahora, hay algo importante que debemos entender. Cuando la palabra de Dios sale de tu boca, va y cumple su propósito, ¿y qué? No regresa vacía. Entonces este hombre ya fue al hospital donde estaba mi mamá, y me dijo, ¿ya te entregaste tu vida a Cristo? Sí, pero todos vamos a que te vuelvas a entregar a Cristo. Me entregué a Cristo otra vez, pasé al cuarto de mi mamá y ahí fue una experiencia, pues, en ese momento muy fuerte, porque cuando entramos al cuarto de mi mamá, ella estaba sola en el cuarto del hospital y oímos una voz que dijo, ¡ay, vienen a molestar! Una voz diabólica que se oía, que pues a cualquiera nos hacía temblar, la verdad. No más que este hombre de Dios era un hombre valiente, esforzado. Dijo, te reprendo, Satanás, tus demonios se van en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte en este lugar, te vas. Y cuando dijo eso, mi mamá despierta y abre los ojos y le dice, señora caballero, ¿quiere usted recibir a Cristo? Y mi mamá dijo, sí. Oye, con una voz fuerte. Yo me quedé impresionado porque yo estaba en la piecera, o sea, cómo desde allá hasta acá oía su voz y antes me tenía que acercar del oído a su boca y apenas escuchaba algunas palabras. Y que la oigo hablando fuerte, ya que el espíritu se había ido, y recibe a Cristo. Y ya cuando recibe a Cristo le dice, señora caballero, como usted ya es hija de Dios, entonces ahora vamos a ungirla con aceite, como dice la palabra, que los ancianos de la iglesia te ungirán con aceite, impondrán manos y orarán por los enfermos y sanarán los enfermos. En total, él hizo ahí la oración, no me acuerdo exactamente cómo la hizo, hace muchos años, puso sus manos con mi mamá, la ungió con aceite de oliva y mi mamá se quedó dormida, con una paz, tranquila, y me dijo, vámonos. Todo esto fueron ni 10 minutos, dijo, vámonos, ya hicimos nuestra parte, ahora la gran parte la va a hacer el Señor, así que vámonos. Y nos retiramos del hospital. Siguiente día, muy temprano, voy. Más bien, la principal parte la hizo el Señor. La hizo ya a través de esa persona, ¿verdad? Sí, pero realmente el Señor es el que hace todo. Así es. Y ya al siguiente día, en la mañana temprano, voy a buscar a mi mamá, llego al hospital y encuentro la cama de ella tendida y ella no está presente. Dije yo, pues ya murió mi mamá. Pero dije, bueno, pues al menos ya se la llevó el Señor, ya está descansado con el Señor. Pero ya se acercó a la enfermera y le dije, oiga, señorita, mi mamá, la señora Caballero, ¿dónde está? Dijo,
La señora Caballero está allá en el comedor con las demás señoras. A plática y plática. Plática y plática. Entonces, lo que voy caminando rumbo al comedor, veía que mi mamá desde lejos me sonreía y me hacía con sus manos así. Ay, y en ese momento mi corazón me empezó a latir y en ese momento volteé hacia el Señor, le di un beso y le dije, Señor, gracias por el milagro de mi madre. Yo soy tuyo, úsame en lo que tú quieras. Y ahí yo hice un pacto con el Señor que me usara, ¿verdad? Ahí fue algo que en ese momento no me di cuenta de lo que yo estaba haciendo, pero después el Señor me llamó a servirle. Así que ese fue un momento tremendo en mi vida. Entendemos que hay tiempo para todo, hermano. Hay tiempo para todo. Sí, como lo dice la Escritura también. Así es. Claro, pasaron 3 años y la verdad, yo no fui al 100% cristiano correcto, ¿verdad? De hecho, obediente. Es un proceso, hermano. Es un proceso. Realmente. Yo no asistía muy seguido a la iglesia, etcétera. Y de hecho mi matrimonio no andaba muy bien, también confieso ese pecado. Yo creo que todos, hasta la fecha, la mayoría se padece eso, porque te interrumpo un momentito, Sí, hermana, ¿cómo no? porque precisamente el mensaje que estamos transmitiendo, hermano, es estos testimonios como el tuyo y todos los que tienen tal experiencia, que vean nuestro público que no todo, en ocasiones en las iglesias o en los mensajes, hermano, nos ven como los cristianos perfectos, que no tienen problemas y al recibir al Señor en automático se solucionaron sus problemas. Quien te diga eso, miente. ¿Por qué? Porque nosotros siempre que llevamos a Jesucristo, llevamos un proceso. Y ese proceso no termina hasta que partimos con el Señor. Así es que seguimos siendo pecadores, pero somos y nos entregamos como instrumentos del Señor. Amén. ¿Estás de acuerdo, hermano? Estoy de acuerdo al 100%. De hecho, mi proceso tomó casi 10 años de que yo viniera a una iglesia cristiana. O sea, desde que yo recibí a Cristo, a ir a una iglesia cristiana, a de veras buscar a Cristo de verdad, fueron 10 años. Pero en eso, que mi mamá, después de 3 años del milagro, se empezó a poner enferma otra vez. El Señor, fíjate, el Señor cómo usa. Yo le había platicado a un amigo del milagro de mi mamá y en ese momento se me quedó viendo y me dijo, el Señor te envió conmigo, el Señor te envió. Yo me asusté, dije, ¿cómo que el Señor te envió? Sí, por lo que me estás platicando de tu mamá. Necesito que vayas a mi casa porque tengo un problema. Dije, caray. Pues, pues yo no sé, yo ni a la iglesia iba. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer ahí? Dije, no, pues lo que voy a hacer, voy a buscar a mi amigo, el cristiano, el que oró por mi mamá, para que él vaya, porque yo la verdad, pues no tengo ni los talentos, las habilidades, etcétera, para hacer algo Todavía así. no comprendías que al que debemos de buscar no es al cristiano, sino a Jesucristo. Él es el principal. Sí, y no sabía que el Señor tenía dones en mí que yo no sabía que los tenía en mí, ¿verdad? Total, cuando ya trato de conseguir a mi amigo me dice que no puede por problemas legales, o no sé, de inmigración, que no puede ir a México y regresar. Total, en ese momento que estamos en una cafetería en El Paso, se acercan 2 hombres y uno de ellos dijo, yo siento que tengo que estar aquí. Dijo, ¿ustedes son cristianos? Le dije, sí, yo soy católico, pero cristiano, le dije yo. Entonces le dijo, ¿y usted? Su voz se me es conocida, ¿usted predicaba en la radio? Sí, dijo mi hermano, yo predicaba en la radio. Y le dijo, pero mi amigo dijo, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Y él se fue. Y le dije, no, pues quédense a platicar conmigo. Se quedaron. Me dijo, ahora explícame por qué estaban orando. Ya le platiqué de que mi amigo era un abogado, que en su casa veían imágenes, veían como espíritus negros. Y no podían dormir en la noche, desde las 3 de la mañana habían ruidos y que no podían. Ya habían ido sacerdotes con agua bendita, habían ido diferentes mujeres a orar y no dejaban de oírse los ruidos y las cosas extrañas. Pues que de todas esas cosas, cuando no conoces a Jesucristo y está obrando Jesucristo en sí, de nada sirven, hermano. De nada sirven, porque el único que puede reprender, accionar, es Jesucristo, no nosotros. Así es. Y total, lo que pasó ahí en ese momento, me dijo, qué bueno que viniste tú para que me ayudes con esta situación. Ya total, le expliqué al hombre de Dios y me dijo, y como veía que yo no conocía mucho la escritura, me habló de donde dijo, mira, yo tengo don de profecía y tengo discernimiento de espíritus, yo te puedo ayudar. Dios me ha dado ciertos dones. Dijo, yo puedo ir. Bueno, y esa semana para mí fue muy dura porque algo me decía, no, ya que me ando metiendo en esos asuntos,
allá ir a pelear contra el demonio. No, yo no Haces quiero. muy bien yo en no meterte en esos asuntos, hermano. Yo no quiero meterme en eso, decía yo. Bueno, pues total, dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a llevar a este hombre, lo dejo ahí a mi amigo en su casa y me voy. Pues nada, mi amigo que no, que porque esto, que el otro, que porque está esperando que le dieran dinero un cliente y que necesitaba dinero. Mi amigo, vamos a llamarle el profeta, porque Dios hablaba a través de él. Total, le dijo, toma, te doy $20. Le dio $20 y mi amigo dijo, oye, pues yo te traje desde Las Cruces, Nuevo México, que es donde vivía él. Yo te debía dar el dinero. Y yo le dije, no, recíbeselo. Recibió la ofrenda y me dijo, ¿sabes qué, Héctor? Llévalos a mi casa. Pues ya los llevé a la casa, ahí empezamos a orar, ¿verdad? Y el hombre de Dios pues se acercó, dijo, yo sí percibo aquí. Y pues para una historia muy larga, anduvieron recorriendo la casa y encontraron una brujería. Era pues haz de cuenta, un ramo de naturaleza muerta, que era como flores, y que este amigo la había llevado a su casa erróneamente. No tienes que meter cosas que no sabes ni dónde vienen. ¿Él no era cristiano? Él no era cristiano. Okay. Él era abogado, defensor de narcos. No. Y bueno, había tenido una vida muy disipada y se había metido con personas que no debía. Que no debía. Y por eso tenía esas cosas en su casa que le habían regalado para hacerle un mal. Total, él no sabía y mi amigo lo detectó, pues ya se quemó, se oró para que salieran esos espíritus y ya él quedó muy, muy a gusto. Pero yo cuando estaba platicando con el profeta, le dije, oye, tú me dijiste que tus papás andaban siguiendo a un demonio, ¿verdad? Un espíritu de la India, supuestamente, un líder de la India, que él decía que era demonio. Le dije, ¿y cómo se llama ese hombre? Y él me dijo, y cuando él dijo, Sai Baba, yo repetí igual que él, Sai Baba. Entonces yo dije, ¿cómo estoy hablando al mismo tiempo que él? Dije, esto es de Dios, me está diciendo que tú, porque yo había llevado a mi cuñada que andaba seguidora de ese Sai Baba, entonces había metido ese espíritu en mi casa. Entonces le dije, ¿sabes qué? Quiero que vayas y me ayudes a sacar ese espíritu de mi casa. No sé qué hacer. Pues total llegó, y cuando entró a mi casa, pues ya empezó a decir, mira, aquí ha habido este pleito, aquí ha habido esta situación. Le dijo a mi hijo, tú toca los tambores, el Señor quiere que toque los tambores para la iglesia. Y dije, este señor, ¿cómo sabe de mi hijo cosas? Y sabía. Y entonces ya me habló a mí directamente, me dijo, tienes que arreglar, dice el Señor, que tienes que arreglar tu matrimonio primero. Segundo, tienes que predicar de Dios. Y tercero, ya me voy a llevar a tu mamá. El Señor, yo me siento agradecido que me estaba avisando el Señor que ya había estado con 3 años de gracia y que ya era tiempo de llevarse a mi mamá. Y mi mamá... ¿A través de quién, quién te comunicó eso, hermano? El profeta, el hombre que vino en nombre del Señor. ¿Y tú en ese tiempo sabías que tenemos que tener mucho cuidado con los que se dicen profetas? No sabía nada, hermana, estaba yo nuevo, pero... Porque profetas no hay, sí sabes eso, ¿eh? Bueno, en este caso, él sí habló y me dijo lo que Dios quería. Ajá. Y me dio el mensaje de que tenía que servir a Dios, ¿verdad? Y de que mi mamá sí, y así fue. Mi mamá se fue, murió, ¿verdad? Pero yo no lloré ni una lágrima porque yo ya sabía que ella iba con el Señor, porque había recibido a Cristo. Lo importante es que tú eras una persona convencida de Jesucristo, pero todavía tenías puesta tu fe, pero todavía no estabas en conocimiento de lo que dice la palabra, hermano. Así es, hermana. Estaba yo totalmente en desconocimiento. Y total, el Señor rápidamente se llevó a este profeta porque yo entendí claramente que el Señor no quería que yo siguiera a un hombre. Sí, es muy importante que si llega alguien y te dice, soy hombre de Dios, y que tú vayas a escuchar. No, el Señor se lo llevó. Yo me di cuenta que le faltaban ciertos dones espirituales, ¿verdad? Porque yo anduve acompañándolo y me di cuenta que no estaba al 100. Yo con mi poca conocimiento espiritual, pero me di cuenta que a él le faltaba también mucho más conocimiento. ¿Tú podrías decir con esta experiencia y para la gente que nos está viendo que es muy importante estudiar la Biblia, claro, conocerla de fondo, claro, para no caer en prácticas que no agradan al Señor, que parecen del Señor, pero no son del Señor? Sí, digo, así pasa, ¿verdad?
Digo, hay don de profecía, viene en la Biblia, pero el Señor no quiere que estés dependiendo de un hombre. Pero sí es verdad, hermanito, es de profecía, pero hay que aclarar, de profecía, pero no de futuro, porque todo lo que viene en la Biblia ya se dijo. Simple y sencillamente puedes tú hablar de acuerdo a lo que está en la palabra. Hay que hermano. aclarar. Así es, eso es muy importante. Ujú. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien viene y te dice que Dios te dijo que aquello. Que Hay Dios que me tener dijo. mucho cuidado. Yo siempre le digo, Señor, si hay algo ahí, confírmamelo. Yo siempre he esperado la confirmación del Señor, que me confirme tal o cual cosa. ¿Y has hecho alguna ayuda en alguna social, o socialmente, qué estás haciendo tú ahorita, Sí, hermano? sí, hermana, yo después de que ya Tuviste todas esas experiencias, te dedicaste a estudiar la Biblia. este hombre me dijo, bueno, el Señor me empezó a hablar, en esa época me empezó a hablar y me dijo, recuerdo mucho un día cuando me dijo, mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Ahí sentí que me bautizó en el Espíritu Santo porque se me quitó todo temor. Yo era temeroso a la oscuridad. Llegaba y prendía la luz, siempre me daba miedo la oscuridad. Y cuando el Señor me dijo, mayor el que está en ti que está en el mundo, se me quitó todo temor. Yo siento que ahí hubo algo espiritual. Es que la semilla, hermano, fíjate bien, hay que aclarar también eso. La semilla que el Señor te siembra a través del Espíritu, tú tienes una semilla en tu corazón, como bien lo dijiste. Fíjate cómo el Señor nos va puliendo, ¿verdad? A través del tiempo y de los años. Cuando uno recibe a Jesucristo, en automático entra el Espíritu Santo a nosotros, ¿sí? Y nos sella. Ya cuando nos sella, el mismo Espíritu Santo va creciendo en nosotros cuando nosotros lo estamos permitiendo crecer junto con nosotros. Entonces no necesitamos ninguna invocación especial. Él ya está y habita con nosotros. Así es. Y yo, por ejemplo, yo te confieso que yo era flojo porque no quería leer la palabra. Y hay muchos así, hermano. Y muchos. Y entonces yo quería que, y bueno, si el Señor me habla, pues que yo quería que el Señor me dijera, ahora Héctor, ve para allá, ahora ven para acá. Yo quería que el Señor me fuera guiando en cada momento, en cada situación. Pero cuando le dije, Señor, guíame, recuerdo que le oré, le dije, Señor, guíame, y oí una voz del Señor fuerte que me dijo, mi palabra será tu guía. ¿Qué me quiso decir? Pues que leyera la Biblia flojo, que verlo traducido así. No en ocasiones cuando pasa eso, hermanito, yo creo que el Señor ha estado tentado a muchos, y me incluyo, a hacernos... Sí. Lee, Ándale, mijo. para eso la dejé. Aprenda, fuera está la Biblia. Exacto. Este es el manual del maestro. Ahí anda siguiendo cosas que no son mías y espérate, léele, instrúyete. Y confundiendo, ¿verdad? Exacto. Y pues, bendito Dios, el Señor ya también me dijo, ahí en tu casa no vas a aprender nada, vas a tener que ir a una iglesia. Y yo dije, pues, ¿a qué iglesia? Entonces ya me metí en la internet y el Espíritu Santo me guió a una iglesia. Y yo dije, bueno, pues voy a ir a una iglesia cristiana, es la primera iglesia cristiana que yo asistía. Que hasta en eso también tenemos que tener cuidado, porque hay diferentes doctrinas. Así es. Y yo cuando entré a la iglesia, ¿verdad? Llego a la iglesia cristiana y veo que todos están parados alabando a Dios, así con las manos a la... Y yo dije, caray. Pues yo llegué y me senté atrás y yo dije, pues yo no tengo eso que tienen ellos cantando. Yo no cantaba ni en la regadera. Entonces, ¿cómo? Y yo, no, pues no sé. ¿O no te has tocado, hermano, perdón, que te dicen que están, ves hermanos que están? ¿Tienes en la alabanza? Así estaba yo. Así está. Entonces, te estoy hablando yo a ti, ¿verdad? A mí, sí, así estaba yo. Pero yo dije, Señor, yo quiero lo que ellos tienen porque los veo muy contentos, gozosos y alabándote. Aparte, yo estoy muy agradecido contigo. Y estuve media hora orando ahí sentado. Y de repente, en esa media hora, ¡pum! Sentí como que me han puesto resortes de las piernas. Me levanto, alzo mis brazos y empiezo a una hora a alabar al Señor así con mis brazos en el alto. Alabando. Y luego ya cuando se acaba la alabanza, pues me siento. Y en eso me siento tocado por el Espíritu Santo. Que ya estaba en ti desde que recibiste a Jesucristo. Pero me sentía lleno total. Y dije, ¿qué me pasa? Y en eso empiezo yo a recapacitar. Dije yo, ¿qué acaba de pasar aquí? Oye, Héctor, tú estabas lastimado de tu hombro porque jugabas tenis y no podías levantar tu brazo así como lo levantaste. Y lo levantaste y duraste una hora. Entonces dije, empecé a probar mi brazo. Y, estoy listo para salir a la obra. El Señor me sanó, como me ha sanado de tantas otras. Me sanó de mi brazo. Y yo dije, aquí ya fue el primer milagro mío personal,
que me sucede. Entonces ya invité a mi esposa a ir a la iglesia, ¿verdad? Y pues ya estando en la iglesia, pues yo dije, pues yo tengo que aprender más. Y a servir también, ¿verdad? Aprender y luego a servir, ¿verdad? Que viaje misionero, ahí va yo. Y no sabía nada, pero yo iba. Que esto, ahí voy. Que la célula, pues ahí voy. Al último terminé siendo líder de célula, ¿verdad? Y después pero era sí coordinador te preparaste de célula. antes. Sí te preparaste antes. Sí, porque también es peligroso. Sí, la iglesia te va preparando, gracias a Dios, en varios Tuviste maestros. maestros, líderes espirituales que te van guiando a leer la Biblia. Aparte, pues yo leía la Biblia hasta en la noche. A veces mucha gente dice, ¿a qué hora leía la Biblia? En la noche, ya cuando me iba a acostar, ponía yo un DVD con letra y me ponía a leer la Biblia 3, 4 horas. Mucha gente. Y luego en la mañana te levantabas cansado. No, me levantaba fortalecido. Pero cuéntame, Listo para- cuéntame, después de toda la experiencia, de todo el trabajo, cómo el Señor nos va tratando, porque el Señor trata individualmente, no en masas. Individualmente, sí. El Señor siempre trata individualmente con cada uno de nosotros. No hay avivamientos así en masas, ni puede ser evento, pero realmente el Señor trata individualmente con cada uno de nosotros. Así es, cada quien. ¿Cuál fue la obra que hiciste por tu prójimo, hermano? Que ya recibiste, ya Bueno. todo. ¿Qué has hecho por la sociedad? ¿Qué has hecho Bueno, después de todo eso? Exactamente. Yo creo que ya el Señor me empezó a sentir, a ayudar, a servir. Y lo primero empecé en las células, a coordinar las células para que se entrenara a los miembros de la congregación. Y después hubo una oportunidad, bueno, ahí casi fue forzada y confieso que el Señor me la forzó. Hubo un hermano que era un estafador y en la iglesia son esos famosos lobos disfrazados de ovejas y muy bueno para engañar y nos estafó a varios. Y para colmo, como yo lo había invitado a mi oficina, él dijo a las personas que él era mi socio y que era su oficina. Entonces, algunas personas vinieron a mi oficina acusándome a mí de que yo lo había estafado. Entonces, hasta una abogada vino y dijo, no, le digo, yo tengo un testimonio, soy una persona recta, si no, vayan hasta la iglesia y pregunten. Pues fueron a la iglesia a quejarse, la iglesia me llaman y, oye, ¿qué pasa? Tú andas estafando gente. Y le dije, no, le dije, ya el Señor ya me Hay dio una palabra. equivocación. Le dije, ya me dio palabra el Señor, me dijo, maldito el que confía en el hombre, me dijo el Señor. Y entendí. Pues dice su palabra, es lo que dice el Señor. Y yo me di cuenta que pues había yo fallado. Pero entonces me dice el pastor, oye, pero ¿no tienes miedo que te metan en la cárcel? Le dije, no tengo miedo, porque el Señor está conmigo. Y si me metieran en la cárcel sería porque el Señor quisiera que yo fuera a predicar en la cárcel. Es correcto. Y en eso dijo el pastor, ¿quiere predicar en la cárcel? Pues aquí lo voy a apuntar para el ministerio de la cárcel. Y en ese momento, pues empecé a trabajar en la cárcel, ¿verdad? Y duramos... ¿En cuál cárcel, hermano? Empezamos primero en la estatal. En la estatal, en la cárcel estatal que estaba ya por casi saliendo de la carretera. Sí, la que cerraron últimamente. Sí, nomás que era estatal en aquella época. Duramos ahí 3 años como estatal. Claro que para esto te tuviste que haber preparado bíblicamente, porque no puede ir uno nomás inspirado y a decir cosas que a lo mejor no son del Señor. Tienes que hablar de palabra del Señor, ¿verdad? Sí, claro. Lógico. Pero en preparación. Sí, en preparación. Claro, confieso que muchas veces el Señor sí me hablaba y me daba mensajes. A través de la Biblia. A través de la Biblia y a través lo oía, ¿verdad? Entonces mucha gente me dice, ¿a poco lo oías? Sí, pero dije, pero yo siempre iba preparado, llevaba así como aquí traigo ahorita algunas predicaciones que el Señor me inspira a través de su palabra. Mira, no dudamos nunca en lo que es la soberanía de Dios, porque el Señor usa a cualquier persona, estoy de acuerdo, pero para ir a enseñar es básico prepararse y estar capacitado, porque si no, por eso hay tanta doctrina equivocada, porque se sientan inspirados y después van a enseñar lo que el Señor no dijo, porque hay otras personas, el enemigo siempre está presente para que digamos lo que Dios no dijo. Y tenemos que cuidar mucho esas voces, hermano. Claro, ¿Estás de acuerdo? Estoy 100% de acuerdo. Y pues muchos años duramos, ¿verdad? Desde el 2008, más o menos, hasta el 2019. Bueno, el 2012 ya se abrió la cárcel federal, donde eran los hombres más peligrosos, más... Pero son hermosos, hermano, cuando se convierten al Señor. Sí, mucha gente me decía, ¿ya qué vas ahí? Esa gente ya no tiene remedio. No, hermanos, vi tantos milagros, milagros de transformación en ellos, ¿verdad? Hombres como... Hubo un hombre que recuerdo, ya en los últimos años me dijo, duré 5 años viniendo a sus pláticas.
Dije, y no creí en Dios. Hasta ahora apenas me empiezo a creer en Dios. Dije, duró 5 años el proceso de él. En mi caso, yo duré 10 años de que entregué mi vida a Cristo a venir a una iglesia a aprender la palabra. Y todavía 10 años de sí. proceso. Y estamos en el proceso. Sí, hasta que llegamos con él. Estamos en Sí, la carrera, es como correcto. decía Pablo, ¿verdad? Amén, así es. Y yo confieso que hemos estado muchos años sirviendo al Señor. Y hubo un momento en mi vida que yo dije, yo ya creo que ya se me acabó mi época, yo estoy grande, porque empezó el Señor a decirme, yo quiero que ya no más trabajes para mí. Ujú. Y dije, caray, voy a quedar sin negocio. Y sí, me fue cerrando el negocio, todas las puertas me las cerró. Y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y oramos, mi esposa y yo oramos. Y nada, a mi esposa le dan un mejor puesto en su trabajo, le doblaron el sueldo, entonces el Señor proveyó. Claro. Y, caray. Y dijimos, bueno, dije a mi esposa, pues, más que para ella al principio batalló para entender, porque pues si uno es el proveedor, y ahora ella se resultó ser la proveedora, y ahora, pues yo estaba poquito también. Pues fíjate que diste un tema muy interesante, hermano. Muy interesante. Porque las mujeres, si recordamos dentro de la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, y dentro de todos los usos y costumbres del pueblo de Israel, las mujeres incluso trabajan. ¿Para Amén. qué? Para que sus esposos, ellos sigan Sirvan. cultivándose en la palabra. Amén, hermano. Y Muy buen todo tema, eso es muy parte buen tema. de lo que es uso y costumbre del Así pueblo de es, Israel. así es. Entonces, fíjate cómo el Señor, que él fue israelita, que fue de Israel, porque mucha gente no sabe, fíjate, ni que Jesucristo Sí. pertenece al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Entonces tuvimos un Salvador que viene de ahí y que nos muestra en su palabra, hermano, en su Nuevo Testamento, cómo es el actuar de él. Porque si él empieza a trabajar con nuestro Dios soberano y a través de nuestro Señor Jesucristo, empieza a aplicar precisamente lo mismo que en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones, no en todas, ¿verdad? Sí, Que claro. como las mujeres, como las mujeres de la Biblia, Así ellas es. trabajaban, proveían a los hombres también del Antiguo Testamento, Amén. proveían a los hombres para que pudieran continuar al mismo Señor. Así es. Tenemos grandes mujeres de la Biblia que podían y proveían para que el Señor siguiera con su labor en esta tierra. Fíjate qué interesante. Sí, muy Así fue interesante. tu mujer Así también. fue, sí, y eso. Y Wow. pues ya empezamos cambiando nuestra. Yo empecé a pensar, bueno, a lo mejor me va a pasar como un hermano, que así también le dijo el Señor, ya no más trabajas para mí, y al año y medio murió. Dije, caray, que estará ya mi tiempo por terminar. Entonces dije, no, pues lo que voy a hacer es a preparar a otras personas para que tomen el liderazgo de los Dejar el ministerios, legado. dejar el legado, dejar los ministerios listos para que otros ya tomen el liderazgo, y yo a lo mejor yo ya voy a salir del asunto. Pero pues otra vez el Señor le habló a mi hijo, y mi hijo es una persona que manda mensajes nomás, ok, y de repente mandó un escrito muy largo. Y dije, Un pergamino completo. pergamino. Y yo, ¿por qué mandó? Entonces ya hablé con mi hijo y estaba llorando. Le dije, ¿qué pasó? Es que el Señor me dijo y me dio un mensaje para cada uno de los miembros de la familia. Y entre uno de ellos fue el mío, el que dijo, y tu papá es un sacerdote de mi iglesia y él vivirá larga vida. Y cuando ya eso lo entendí, dije, el Señor me está diciendo, espérate, todavía te falta buen tiempo para vivir. Y eso es lo que tú decías. A veces ya tenemos cierta edad y pensamos que ya se nos acabó el 20. No, Que ese es el mensaje, hermano. es el mensaje que los hombres y mujeres, ya que tenemos cierta edad, debemos de enseñar a otros, a los jóvenes, y continuar, porque el Señor nos da fuerza, energía. Yo te digo, mira, Señor, me estás dando fuerza, energía. De repente que me da una pierna, pero al rato ya me la quitó. Es que y ya estoy acuérdate algo, bien. hermano, tenemos también en la palabra que dice que el Señor nos da fuerza como quienes, como Como las las águilas, águilas, y nos amén. rejuvenece. Entonces, es. por eso mismo, tenemos que confiar en la palabra del Así Señor es, hermano. para que volemos en la tercera edad, en estos años dorados, Sí. para que sea como tú has Así es. hablado en tu servicio a las cárceles, ¿verdad? Así es. Y también tenemos otro ministerio, evangelizamos en las calles. Y ahí en las calles, pues también tienes que tener... Que te dicen, ay, estos locos que andan y ahí el haciendo. Señor nos ha apoyado impresionantemente. Nos mandan, el Señor nos ha mandado gente que llega y nos dice el Señor, que Dios está con ustedes. Caray, gracias, Señor, por mandarme. Pero también el enemigo me manda gente a decir, esto no sirve para nada. Entonces yo me río cuando llega esa gente y digo, son de Satanás, púchela, váyanse. Entonces uno
Ya que andas trabajando para el No, Señor. esos son los que hay que traer, hermano, porque son los que andan perdidos, sí, ¿verdad? Sí, algunos sí hay que traerlos. Pero sí hemos visto los que andamos sirviendo al Señor, cómo el Señor, milagros que han pasado. Por ejemplo, nos ha tocado estar lloviendo a cántaros y decimos, ¿cómo puedo repartir folletos? Y digo, Señor, si tú nos enviaste aquí, haz algo, Señor. ¿Qué crees que pasó? Se abrió el cielo y nos puso sol y empezamos a repartir. Todos los hermanos me decían, ¿y qué pasó? Digo, el Señor quiere que sirvamos. Cuando Él quiere, dentro de su soberanía, todo es posible. Y Hermano, muchos me decían, hermano, ¿y si está haciendo frío? No, digo, ustedes vayan al servicio, ya el Señor se encargará. Y siempre el Señor, de alguna manera, sí, nos Él saca se las adelante. arregla, hermano. Sí. Bueno, pues que es un placer haber estado contigo, hermano. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo Yo sé. y pues vamos a una pausa para Amén, despedir sí. nuestro programa. ¿Cómo no? Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook, CCBM WBCC Master Seminary. Pues continuamos con nuestra interesante plática, ingeniero, Bien. hermano ingeniero. Gracias. Sí. Pues viendo también todo lo que el Señor se mueve a través de nuestras vidas, es importante saber también qué más has hecho aparte de visitar las cárceles, hermano. Y pues hemos evangelizado en las calles también, repartimos folletos en las calles. Hemos andado orando por diferentes partes de la ciudad, en las escuelas, porque a veces nos pone el Señor a que oremos por las escuelas y hemos encontrado cada cosa, leyendas ahí en las escuelas, cosas Terribles. terribles, y hemos orado, hemos reprendido, ¿verdad? Pero también anduvimos en las entradas de la ciudad, orando por la ciudad, para evitar y correr a todo espíritu inmundo en nombre de Jesús. Pero lo más importante pues es llegar a dar el mensaje a la gente que no va a la iglesia, hermana, porque hay mucha gente que no va a la iglesia. Por eso en la calle tenemos que hablarles. Jesucristo anduvo en la calle. Y el ¿Por Señor qué? dijo que teníamos que congregarnos. Ujú. Así es. Pero la gente anda en la calle, pues al menos vamos a dar un mensaje y algunos se acercan a oír, otros no quieren, pero el Señor envía el mensaje, ¿verdad? Pero fíjate Y envía algo muy los interesante, mensajeros hermano, de Dios. que gente que va a las calles, tanto reciben insultos como algo también muy importante, que muchas personas sí se acercan Ujú. porque estaban necesitados de algo, Así es. de un consuelo. ¿Y qué mejor consuelo que el de nuestro hermoso Señor Jesucristo? Así es, y muchos se acercan, algunos habían sido cristianos y se habían retirado, y cuando uno habla y se acercan y dice, quiero regresar, pues regresa, el Señor está con sus brazos abiertos, le decimos. Y fíjate Tú también sigue. algo, eso es muy importante también, hermano, perdón que te interrumpa Sí, nuevamente, hermano. porque esto es un diálogo. Claro. Creo que cuando decimos es que ya no eran cristianos o se retiraron, y es que realmente si te pones a ver la escritura, el Señor dice, es que nunca lo fueron convencidos pero no redimidos. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento que vuelve el Señor a retomar su palabra en sus oídos, les dicen, hey, vengan para acá, es cuando están diciendo, quiero volver, porque han reconocido esa necesidad que tienen del Señor, pero que al principio la rechazaban porque se creían primero ellos que era lo que se tenía que hacer, que no querían ser del Señor. Sí. Entonces, creo yo que es muy importante hacer ciertas especificaciones para nuestro público, de que incluso me han preguntado en muchas ocasiones, mi hermano, oye hermana, ¿tú qué opinas de, yo tenía un familiar así, que era muy, muy cristiano, que iba a la iglesia, e incluso se sentía perfecto como muchos de nuestros cristianos, ya sabes Sí. que no lo somos, hermanos, No lo somos. somos los principales Sí. pecadores y tenemos muchos defectos, hermano, Así pero es. sí, decía, ¿tú qué opinas? Porque parece ser como que ya lo estoy volviendo a encaminar. Digo, pues el Señor es el que le está llamando, tú eres el instrumento, ¿sí? Porque nadie merecemos gloria en esta tierra, no más Así que el es, Señor. todo al Señor. El Señor lo está utilizando. Pero es que quiere decir que no fue cristiano esa persona. Está volviendo a retomar el primer llamado que el Señor le hizo. Así Sí, es, hermano. Y si no, pues, pobrecito, si no queremos oír del Señor, ¿a dónde vamos, hermano? Si no es con Él. ¿Te llevas riquezas? No, ¿Te llevas tu casa? no.
¿Te llevas tu profesión? Que podemos tener muchos títulos colgados en las Así paredes. ¿Te llevas los títulos? Tampoco. Nada. ¿Qué podemos? ¿A dónde vamos? ¿Te llevas a tu esposa? No, ¿Te llevas a tus hijos? no, ni nietos, ni nada. Ni a nadie. Solamente vamos a un encuentro personal, como Amén. lo hace el Señor personalmente, con Él. Entonces, ¿por qué rechazarlo? Si al final de nuestros tiempos y de nuestra vida, Él es el que nos va a decir, Claro. ¿hiciste bien o hiciste mal? ¿Estás de acuerdo, hermano? Estoy de acuerdo. Qué bueno que me mencionas eso, porque al principio yo veía cuando yo vine a los pies de Cristo y estaba predicando, y no nomás, no predicando en iglesia, sino predicando a las personas, atrayéndolo A todo mundo. a Cristo, Ajá. ¿verdad? Claro. Entonces yo veía que alguna gente me rechazaba y el Señor me dijo, hijo mío, no te rechazan a ti, te están rechazando a mí. Dijo, ¿qué crees que decían de mí cuando yo estaba en Jerusalén? ¿A poco algo bueno de Nazaret? Me dijo. Entonces dijo, nadie es profeta en su tierra, me dijo el Señor. Y eso me dio paz para yo seguir. Y un día yo creo que yo estaba desesperado y oí la voz del Señor que me dijo, están sellados. Y me dio tanta paz, dije, qué bueno, Señor. Tú nos estás sellando a mi familia, a mí. Gracias. Gracias porque eso me dio ánimo para seguir. Porque yo decía, pues yo veo, no veo yo. ¿Y todos tus hijos, respuesta. toda tu familia fue cristiana, hermano? No. Ahorita nomás somos 3 religiones en la familia. Como en todas las familias. Como todas las familias. Tengo a mi hija mayor, es católica, pero sirve en la católica. Yo les di palabra, hicieron su oración de fe, recibieron el Espíritu Santo. Hasta me dijo, ¿qué recibí, papá? Pues el Espíritu Santo. Y sirven en la católica. Otros son cristianos, otros son cristianos mesiánicos, ¿verdad? Y tenemos 3 religiones. Y pues ahí andamos siguiendo, respetándonos unos a los otros. Se tiene que respetar, claro. Respetar unos a los otros, aunque a veces no comulgues con las ideas o las doctrinas de todos, pero buscamos el punto de punto equilibrio común y medio, que es Jesucristo, que sea el centro de todo. Exacto. ¿Verdad? Y eso es lo que tratamos de guiarnos. Y eso... Y fíjate una cosa, hermano, si en las familias, porque todos padecemos de lo mismo. Así es. Entonces, que son católicos, que eres de todo, hasta musulmanes y etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te centras en la familia y tú nos podemos estudiar esa palabra juntos con alguien que esté preparado para hacerlo, créeme que en muchas ocasiones he visto que esa misma palabra les va guiando y sobre todo el Señor dentro de su voluntad nos elige a cada uno de nosotros en su tiempo. En ocasiones nos afanamos mucho. Ay, es que me han dicho, es que mi papá siento que ya son sus últimos años y que se va a morir y se va a ir sin el Señor. Nunca sabemos, hermano, cuál es el tiempo y cuál es el plan soberano de cada uno de nuestra vida, ¿verdad? Está como la mala aplicación también, que tú podrás observar y que la conoces. Cuando Pablo está en la cárcel y que le dice al soldado, ¿verdad? A su guardián, desde hoy tú y tu casa serán salvos. Amén. Ahí hay una cuestión doctrinal, hermano, en la cual se tiene que aclarar. También Pablo se dirigía al soldado, al que lo estaba cuidando. Pero no es que fuera a ser a salvos toda su familia. Ahí se lo estaba diciendo, hay que cuidar mucho a nuestro interlocutor, ¿sí? Para que en ese momento entendamos que se lo estaba diciendo al soldado, ¿sí? Porque a su guardián, vamos a llamarle así, le digo soldado porque ahora así se utiliza en nuestro español. Pero si vemos el contexto en general bíblico, nos damos cuenta que Pablo se estaba dirigiendo a su cuidador, no a la familia de ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos estas distorsiones que tenemos que meterlo en forma de consulta en todo el contexto de nuestra Biblia, ¿sí? Y cuántas doctrinas no se han desarrollado por cuestiones equivocadas de interpretación incluso. De lo que es griego, de lo que es el latín, todo eso estamos peleados, ¿sí? Pero hay que conocerlo, hermano. Por eso es tan importante prepararse. ¿Sí? Porque vamos a estar repitiendo cosas que realmente no conocemos. ¿Sí? Entonces, por eso siempre se invita a todas las iglesias que se preparen. Sí,
Es muy importante eso que dice, hermana, porque mire, sí es cierto que el Espíritu nos guía, pero tenemos que tener, el Señor nos guía a aprender la palabra. O sea, tenemos que estar fuertes en la palabra y fuertes en el Espíritu, porque si no podemos llevar esos dos así, no podremos ser unos hombres o mujeres cristianas maduras, porque si a veces no lees la palabra lo suficiente, te quedas atrasado y nomás te basas en el Espíritu. No. O al revés, pura palabra y casi nada de Espíritu, ¿verdad? Porque también dice, la palabra mata y el Espíritu vivifica. Tenemos que tener las dos cosas siempre así. Como dice usted, hermana, aprender, conocer la palabra, porque si no conocemos la palabra, ¿Qué estás predicando? ¿qué estás predicando? Primero tienes que predicar la palabra. A mí cuando me habla el Señor, me habla palabra. Mucha gente dice, ¿qué te dijo? Me dijo esto. Y una vez me tocó un ¿Y estás amigo. seguro que la voz es del Señor? Porque también el enemigo te puede hablar. Sí, pero ves la palabra y tú dices, sí es palabra. Entonces, La confrontas con la Biblia. La confrontas con la Biblia, exactamente. Porque a veces hay gente que te dice cosas, pues ¿dónde viene la Biblia? Si no viene en la Biblia, pues no. Hay amigos que me Lo dicen. que no venga en la Biblia no es cierto, ¿eh? Y dicen, oye, ¿y cuál es tu opinión de esto? Le digo, mi opinión es esto y esto. Pero eso es lo que dice la Biblia. Así es. Bueno, pero la tuya, Héctor, quiero saber tú. Pues la mía es la misma, porque si yo dijera diferente al Señor, sería un necio. Se me molesta porque ya casi le dije necio, porque si tú tienes una opinión diferente al Señor, la Biblia dice que eres necio, ¿verdad? Entonces, a mí me dicen, no, ¿por qué me dices necio? No estoy yo diciendo que yo no soy necio. Por eso yo opino como dice el Señor. ¿Cómo te voy a dar otra opinión? No hay otra mejor No hay que otra. la de la Biblia. Entonces yo no te puedo decir algo diferente. Ahora, que se venga un pensamiento a mi mente contrario, eso sucede muchas veces. Inmediatamente tienes que, con la palabra, tumbar ese pensamiento, porque si no, no es de Dios. Y pues regresando a lo que hemos platicado, ¿verdad? Hoy yo vine con un mensaje. El mensaje es que somos la luz del mundo. El Señor nos puso, ¿verdad? Y ahorita pues quiero leer rápidamente porque veo que el tiempo... Pero la luz acaba. que dice el Señor, no Sí, como hay unas no, sectas por no ahí, esas sectas no que se andan vayan ahí. a confundir, hermanitos. Así es, hermanos. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas doctrinas falsas que andan Así por es. ahí. Tenemos que cuidar. Dice aquí la palabra del Señor en Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros somos la luz del mundo, cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, y debemos aluzar a los demás. Que la gente diga, yo quiero Eso aprender, que Él tiene. yo quiero eso que Él tiene, Así es. lo que tiene el hermano, que podamos ser atractivos. Yo hace rato platicaba y no empecemos con que te vas a ir al infierno, porque eso no va a traer a nadie. Que sí es cierto que va al infierno si no siguen al Señor, pero esa no es la manera de atraer a las personas. Por supuesto. Y hay que Tenemos que juntarnos con ganarnos. todos, hermano. Y a Ser todos normales. ¿Te parece que seamos cristianos normales? No, Así es. no santificarnos No, no. tanto porque Sí, realmente sí. somos pecadores redimidos, ¿sí? Y que el Señor está constantemente en Sí. crecimiento con nosotros. Como Así bien es. dijiste tú, hasta el final de nuestras vidas. Y cuando estemos con el Señor, Sí. conoceremos si hicimos bien o mal. O ¿verdad? mal. Ay, Sí, Dios mío. ahora, es importante que como a los que, esto está dirigido a los que quieren predicar o al menos quieren atraer, a evangelizar a la gente, traten de evitar tanta, ¿qué será? Religiosidad. Tanta religiosidad, hablar palabras tan religiosas que no entiendan, hablar palabras normales, naturales, ¿verdad? Que entiendan cada uno de ellos. Y prepararse. Y prepararse para que el mensaje esté ahí. Muchos de nosotros llega la gente y nos pide consejo y, le digo, y es permitido decirle, espérame, déjeme orar y meditar en la palabra y te respondo, Claro. porque a veces no tienes la respuesta inmediata. Entonces tienes que meditar y la palabra te será dada. El Señor te inspira y lees la palabra y dices, aquí está. Gracias, Señor, porque me has dado la palabra para yo poder dar y luego ves la respuesta. Yo he visto muchos resultados dando palabras a los hermanos. Después dice, mira, esa palabra me funcionó perfectamente. El Señor te muestra los resultados. Así Y es. mi hermano. salir a dar luz y no encerrarnos, Así. ¿verdad? Y no Y encerrarnos. no Algo muy encerrarnos en importante. la iglesia, ¿no? Y Que claro. muchos estamos Exactamente. así Hay que como salir. Hay que salir. Hay que salir a darle a los guerrear. demás lo que tenemos. Sí. Así Ahorita es. por los medios, qué importante que los medios puedan salir a dar información, porque ahorita las iglesias, la mayoría están cerradas. Entonces,
qué bueno que esta empresa, este canal, está compartiendo a la gente para que oiga. Yo creo que vamos a ver más de esto porque el Señor usa todos estos medios ¿para qué? Para llegar al perdido y al necesitado. Es importante que sigamos promoviendo y los felicito por este tipo de programas. Gracias, mi hermano. Es muy importante porque sí, muchos de nosotros queremos andar corriendo allá afuera predicando, pero ahorita como no nos permiten, pues qué bueno que podamos compartir a través de estos medios, la radio, la televisión, un mensaje de esperanza y de reconocer que hay un Señor al que hay que darle toda la honra y la gloria. Así Se llama es, Señor hermano. Jesucristo. Amén. Así es. Fíjate, Amén. hermano, y algo muy interesante, también invitarlos a que, si estamos encerraditos, empecemos a estudiar nuestra Biblia, Amén. ¿sí? Y consultar lo correcto, y si estamos dentro de lo correcto, y por qué Así no es. también hacer y reunirnos con todos en general, porque el Señor no hizo acepción de personas. ¿Te parece, hermano? Para Amén. llevar su palabra, me refiero, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues nos despedimos. Pedimos, Gracias por estar con nosotros, placer hermano. estar aquí con Gracias, ustedes. y Despídete, poder gracias, hermano. así es. No se les olvide conectarse en Facebook, YouTube y el canal 25.1 que se estará transmitiendo. No se te olvide. Voz y Visión. Así es, los esperamos.